Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo directo, bienvenidos todos al canal. Estamos para un lanzamiento más, estamos para un nuevo lanzamiento STARLINK. Y bueno, hoy estamos con un lanzamiento que es récord con SpaceX. Será el octavo lanzamiento en el mes de marzo, el mes que más cohetes haya lanzado SpaceX. Sí, hay maniobra, es así. Según lo que nos están mostrando los chicos de Space Now, hay maniobra, sí. Por ahora estoy revisando ya datos oficiales. Y bueno, ver trayectoria. Bueno, SpaceX lanzará 56 satélites Starlink V1.5. A ver. Hay maniobras. Va, no me. No, no sé si hay maniobra o no. No sé si. Parece que sí. Parece que maniobra sí, pero no es tanto como se ve acá. Parece que hay un poquito de maniobra, sí. Aunque bueno. Em, a ver. Primero que nada, bienvenido al directo, Teo. Y ahora acá. Bien. SpaceX no ha iniciado el directo aún, ¿no? Lo iniciará en breve. Bueno. ¿Qué comentar? A ver. Son 56 satélites Starlink V1.5 que viajarán sobre una órbita inicial de 298 kilómetros por 329 kilómetros y 43 grados de inclinación. Al correr de los días, estos satélites elevarán su órbita a la órbita operacional, que es de 570 kilómetros y misma inclinación, 43 grados. La primera etapa, B-1077, realizará su cuarto vuelo. Anteriormente lanzó la misión Crew 5, GPS 06 y la misión Inmarsat 6F2. Y ahora lanzará una misión Starlink 510. Y en este caso aterrizará sobre la barcaza JRTI Just Instruction, situada aproximadamente 660 kilómetros de las costas de Florida, cuando SpaceX inició directo ahora. Hacia acá. Bueno, ahí tengo. Bueno, a ver, ¿qué más comentar? Y no sé, a ver, viento de 50 kilómetros por hora. Un poquito fuerte creo, pero van a intentar igualmente lanzar. Esto en tipo de unos 45 minutos, el director de vuelo ya tendría que decir si proceden con el lanzamiento o no. A ver, estamos a tiempo menos 6 minutos más o menos para el despegue. No, perdón, menos 7 minutos más o menos para el despegue. Ahora con SpaceX, después de la intro de SpaceX, ya tendremos contador oficial del tiempo que falta. Bueno, ¿qué más comentar?
A ver. Estamos... A ver, en breve ya tendrán que meter la intro. A ver, datos. Datos que tenga. Bueno, una noticia relacionada a SpaceX y la FAA. De cómo era. La Starship debería tener la licencia de la FAA sobre el 14 de abril. Y ya nos confirmó Elon que ni bien tengan la licencia ya nos pueden confirmar una fecha para el lanzamiento o una fecha muy aproximada para el lanzamiento. Por ahora lo último que tenemos es tercera o cuarta semana del mes que viene, de abril. Pero que lo último que nos dijo Elon, el corto que es mejor. Para los que no entienden, ayer estuvimos hablando sobre esto en Discord. Ahí está la intro de SpaceX. Go for launch. 4:20. ¿Cómo? Ah, 20 de abril. Y probablemente sí, se rumoreaba sobre esa fecha. Se rumorea sobre el 20 de abril, sí. Me entregaré porque pusiste primero mes y después día. Estamos 5 minutos desde el despegue. No vi cómo está el clima, pero ya nos confirmó Teo que el viento no era muy favorable. Bueno, ahora mismo se va a retraer la torre unos 13 grados, si no me equivoco es, para dejar los espacios por 9 para su despegue. Sí, acá, bueno, era 60% de probabilidades para el lanzamiento de hoy. Acá estoy mirando. Sin embargo, si retrasan 24 horas a mañana, el clima mejora hasta un 85% favorable. Ahí estamos viendo cómo se retrae la torre y las dos mitades de la cofia que son reutilizadas. No tengo la información de en qué vuelo han volado esas dos mitades. O sea, de unas cosas que me llamó la atención del último lanzamiento fue igual. Esto va a la página de SpaceX. A ver si ya lo arreglaron o no. No lo arreglaron. A ver, vemos acá. Es lo que pasa durante el lanzamiento. Y esto es normal, ¿no? 8 minutos 24, aterrizaje, 8 minutos 27, apagado del motor de la segunda etapa, y después acá, sin viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo. Es una cosa que quería comentar ahí. Estamos a 2 minutos y 25 segundos del despegue. Estamos a 2 minutos de lanzamiento de un cohete Soyuz 2.1B. Sí, es verdad. Iba a lanzarse un Soyuz en una misión militar sobre las 20 UTC. Y este lanzamiento es a las 20:01 UTC. O sea, un minuto después.
O sea que vamos a tener 2 cohetes lanzándose al mismo tiempo. Ahora en breve. Cuando despegue Falcon 9, que es el que despega segundo, tendremos 2 cohetes despegando al mismo tiempo. Desde 2 puntos diferentes del planeta, evidentemente. Vamos a pasar la completa. Por cierto, gente, transiciones nuevas. No sé si se dieron cuenta, pero hay transiciones nuevas. Ahí estamos viendo la barcaza JRTI. Ya está esperando a 660 kilómetros aproximadamente de la costa de Florida a la primera etapa. Un minuto. Bueno, Falcon 9 ya toma control de la velocidad por sí mismo. Va a alimentar de sus baterías internas. Ahora mismo es totalmente autónomo. A ver si escuchamos el Go for Launch. SpaceX Launch Director, go for launch. Go for Launch, se escuchó. Dan el go para el lanzamiento. El cohete Soyuz ya tuvo que haber despegado en teoría. Y ahora se viene el despegue del cohete Falcon 9. Toma 30 segundos. A ver. T-minus 15 seconds and counting. 5, 4, 3, 2, 1. Misión. Despegue. Wow. Vehicle is pitching downrange. Récord para SpaceX. 8 lanzamientos en un mes. 8 lanzamientos en 29 días. Wow. Increíble. Stage 1 propulsion is on. At T plus 33 seconds, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Wow, el Complex sonido. 40 in Cape Canaveral, Florida at 4:01 p.m. Eastern Time. Next major milestone coming up is max Q, which is the point where the vehicle experiences the greatest amount of external stresses as it ascends through the atmosphere. Falcon 9 is supersonic. Just ahead of max Q, we do throttle down the M1D engines briefly to reduce the loads on the vehicle. Power and telemetry nominal. Max Q. Ahora está pasando por más Q. Momento de mayor presión aerodinámica. To continue to boost our way into orbit. Now we're about 1 minute away from a very exciting portion of our flight. We have a series of back-to-back events. Those are MECO, or main engine cutoff. Back engine chill has started. Stage separation, second engine start 1, and then after that we have fairing separation. MECO is when we shut down all 9 of those Merlin 1D engines on the first stage. Stage separation is when we physically separate the first and second stages from each other. And second engine start 1 is when we light that single Merlin vacuum engine on the second stage. No le importa When we nada separate the al fairings, Falcon you will 9. get a good view of those 56 Starlink satellites on our payload. Lo único que no vuela es con Full lluvia. trajectory. Le caí el Soyuz de gana porque ha despegado en Got some great algunos views here of the días first con stage lluvia. descent. Es más, me parece que creo que ha despegado hasta incluso con nieve. Si no me equivoco, el cohete es Soyuz. Es un cohete que tiene ya sus años. Si no me equivoco, es el cohete Main engine cutoff. más viejo activo actualmente. Stage separation confirmed. Con separación de ambas etapas confirmada. Y encendido de motor principal de la segunda etapa, un Merlin 1D optimizado para el And as you vacío. just heard and saw over the nets, we had successful main engine cutoff, stage separation, and second engine start 1.
Coming up shortly, we will be separating Separation confirmed. those two fairing halves, and there they go. You can see those Starlink satellites now exposed to the vacuum of space. We will be attempting to recover those fairing halves today on our recovery vessel, Bob. Both of those fairing halves are supporting today's mission for the 7th time. On the left side of your screen is a view of the first stage, with the second stage and its Merlin vacuum engine continuing to burn on the right. You'll notice in that stage 1 telemetry that we are actually still coasting upwards. Both vehicles are following nominal trajectories. La trayectoria es nominal, We nos will continue to confirman. gain a little bit of altitude as we slow down on the first stage before we reach the peak of the first stage's trajectory. At this point, the first stage will then start to accelerate back down towards the Earth to our drone ship that is waiting in the Atlantic Ocean. The MVAC engine attached to the second stage is continuing its burn. This should last about another 4.5 minutes or so. You can see periodic puffs of gas coming off of the first stage. This Lo is que our falló el attitude terreno control no sigue system. encendido. When we are Acquisition above, a signal, Bermuda. when we are above the atmosphere, there's nothing to react against, so we must use high-pressured gas to reorient the vehicle. Currently, we are slowly flipping the stage to point those M1D engines in Encendido the del motor de la direction we segunda are etapa traveling. fue lo que falló en un cohete Terran 1. And this is so that when we relight the engines Y ahead el of entry Suke burn, we will 2, slow the vehicle ambos down. cohetes que usan Metalox. You can see the Both first vehicles stage. continue to follow nominal trajectories. The first stage now continuing to accelerate down towards Earth, and we are decreasing the first stage's altitude. As a reminder, Starlink is a satellite internet constellation designed and manufactured by SpaceX to provide high-speed, low-latency internet to people living all around the world, as well as remote and rural locations. As I mentioned earlier, today's Starlink mission marks SpaceX's 220th mission overall and our 21st mission just this year. Those 220 missions include all Falcon 9s, Falcon Heavies, and Falcon 1s. Coming up next in the mission is entry burn on the first stage. That's the first of 2 burns that the stage will go through prior to landing. This burn helps reduce the vehicle's velocity as it re-enters the thicker parts of the Earth's atmosphere. Should be starting up engine 1, 5, and 9 for that entry burn in around 10 Buena seconds. imagen desde la primera etapa. Stage 1 FTS is saved. Ahí tenemos encendido de 3 de los 9 motores Merlin de la primera etapa para lanzar encendido el de reentrada. As you can see, we are now slowing down the vehicle for atmospheric re-entry. This burn lasts around 20 seconds, so we should be wrapping up here shortly. Stage 1 entry burn shutdown. Stage 2 FTS is saved. There's that call out for stage 1 entry burn shutdown. Both vehicles continue to follow nominal trajectories. Bueno, se confirmó que el encendido fue exitoso. Looks like we did just briefly lose stage 1 telemetry. This is pretty common for this point in the flight. Bueno, la primera etapa ya se encuentra a menos de 30 kilómetros de altura. Orbit. Como ven ahora, la velocidad está bajando rápidamente. Bueno, ahora se paró la telemetría, pero está bajando rápidamente y no es por ningún encendido, sino debido gracias a la resistencia aerodinámica y el rozamiento con la atmósfera. Bueno, ya bajó de la velocidad del sonido. No. Creo que sí, creo. As you can see, we did Stage 1 just transonic. Ahora bajó de la velocidad del sonido. and stage 1 has just passed Y through se viene transonic. el aterrizaje. Hola JRTI, más fiada. Bienvenido al directo. Coming up Oye, in about ¿qué 20 pasó? seconds will be the beginning of stage Cuenta, 1 cuenta. landing burn in preparation for touchdown on our drone ship. Just read the instructions.
The landing burn utilizes the single E9 Merlin 1D engine. Just starting to see that Y se viene el aterrizaje de la primera etapa B1077. El stream decía que empezaba en 30 minutos, en donde él decía. There's confirmation stage 1 landing burn has started in preparation for touchdown. Y tenemos el encendido de aterrizaje. Those landing legs deploy soon. Y se despliegan las patas. Opa. Ay. Muy hacia el costado. Le doy un 2. Punto del 1 al 10, un 2. Le doy este aterrizaje. Ha sido muy hacia el costado. Decía el directo empieza en 30 minutos, pero ¿en dónde decía eso? ¿En la web? ¿En YouTube? ¿O qué? Bueno, apagado del motor de la segunda etapa. We did just shut down the second engine, waiting on confirmation of good orbit. Nominal orbit insertion. Vamos a confirmar que la inserción a la órbita ha sido nominal. YouTube. Qué raro, porque pues yo lo tenía que empezaba, sí, está bien. 15 minutos antes del despegue. Bueno, ahí se ven los 56 satélites STARLINK a la vista de la Tierra, pero no se olviden los paracaídas. ¿Paracaídas? Okay. El aterrizaje me dio mucho miedo. Y a mí también. Bueno, vamos a ver la repetición, despegue. Y me despido del directo. After liftoff and stage separation, this booster is scheduled to land on our drone ship. Just read the instructions, which you can see on your screen now. Ahora la repetición del despegue, vamos a poner replay. Es como una broma recurrente eso. Que no se olviden los paracaídas. Ah. Ok, ahora entiendo. Good news there, the vehicle is in startup. In a few seconds we should hear our launch director or LD give the final go for launch. SpaceX launch director, go for launch. And with that, we are go to Directo en moment. Sí, directo en esa paracaídas y para el aterrizaje. T-minus 30 seconds of counting. T-minus 15 seconds of counting. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí estamos viviendo la repetición. Cuando no tengo... A ver, me reviso un poquito. Sí. Como estas cosas de stream, ¿no? Sí, cambié unas cosas. Cambié... canción y algo más. Sí, cambié las transiciones. Como ven, ahora uso esta. Después cambié la música de fondo. De que es cuando estamos en la pantalla de enseguida comenzamos. Mejoré unas cosas en el micro, que en teoría es para cuando pasen autos frente a mi casa no se escuche, pero sí se escucha mi voz. Recién acaba de pasar una moto, no sé si se escuchó. No me acuerdo lo que más mejoré y optimicé unas cosas para que se me sea más fácil a mí hacer el directo en OBS y poder transmitir con menos tiempo de antelación. Por ejemplo, hubieron algunos lanzamientos que yo llevaba muy justo a mi casa y no podía hacer directo debido a que no me daba el tiempo de configurar el OBS y el stream. Pero ahora, sin embargo, optimicé mucho más eso y en menos de 5 minutos ya tengo un directo pronto. O sea, en menos de 5 minutos no está programado el directo, no está hecha la miniatura ni nada, pero en 5 minutos
second engine tengo la start, miniatura, and directo then programado y OBS configurado para el stream. Miko O is sea, going to shut down all 9 of empecé a those trabajar en engines, eso y ya lo mejoré bastante. separation is when we physically A ver, separate the first yo and dice second odio engines from SpaceX each por no other. quedarse hasta la separación. One is when we let Sí, no, loose cortan directo, sí. engine on the second stage. And when we separate the fairings, you will get a good view of those 56 Por eso el Eco Rocket es mejor. Pero el Eco Rocket, vale, el Eco Rocket es este, ¿no? A ver, estoy buscándolo acá en el navegador. Bueno, acá. Eco Rocket. Some great views here of the first stage descent. Es este que tenía 80.000 motores de que vi. Bueno, 80.000 no. Sí. Pero eran 100 motores, creo. 100. Y aquí está. Hasta fuego este cohete. Engine cutoff. Stage separation. ¿Cómo quedarse? Sí, quedarse hasta el final de la misión, hasta que ocurra el segundo encendido y la separación de los 56 satélites de STARLINK. De como siempre hacían, se quedaban hasta el segundo encendido, pero no mostraban la repetición, si no me equivoco. Mostraron muy pocas veces la repetición, no, mostraron muy pocas veces la separación. Acá Francisco Alicia nos pone, ¿por qué pone intermedio breve? Y ya cuando me pasaron las escenas para ya configurarlas, ya me las pasaron así. Ya me pasaron la de enseguida empezamos, la de antes del lanzamiento que es esta, la de batalla completa que no la uso esa, me pasaron la de pausa y la de finalizando. Y ya me la pasaron así y no puedo arreglarlo. Tendría que yo poder editar, o sea, yo poder tener acceso a los archivos que se hicieron estas escenas y poderla editar yo. Cosa que no tengo acceso. Y acá nos preguntan, no muestran la separación porque pasan marcianitos verdes por la cámara cuando se pare. No, es debido a que no hay cobertura en el momento de la separación. Es eso. El corroque es un cohete con agua y no utiliza el contaminante RP1 y LOX. Ahora voy a mostrar una imagen. Ahora voy a mostrar una imagen de lo que es el Eco Rocket. Eco Rocket Heavy. Voy a mostrar. Currently, we are slowly flipping the stage to point those M1D engines in the direction we are traveling. And this is so that when we relight the engines ahead of entry burn, we will slow the Este vehicle. cohete. You can see the first stage. Vehicles continue to follow nominal trajectories. The first stage now continuing to accelerate down towards Earth, and we are decreasing the first stage's altitude. As a reminder, Starlink is a satellite internet constellation designed and manufactured by SpaceX to provide high-speed, low-latency internet to people living all around the world, as well as remote and rural locations. Lo voy a mostrar. A ver. Por acá. As I mentioned earlier, today's Miren, Starlink miren lo que es este cohete. 20th mission overall, and Ahí está. our 21st mission just this year. Those 220 missions Eso. include all Falcon ¿Qué 9, es eso? Falcon Heavies, and Falcon 1s. Agrando la imagen. Coming up next in the ¿Qué es mission is esto? entry burn on the first ¿Alguien stage. sabe? That's the first of 2 burns that the stage will go through prior to landing. ¿Qué es ese cohete? No sé. This burn helps reduce the vehicle's velocity as Es muy gracioso, es muy... the Earth's atmosphere. Es decir que gana el concurso de Cursed Rockets. Should be starting up engine 1, 5, and 9 for that entry burn in around 10 seconds. El Eco Rocket Heavy, este que estamos viendo acá, el Eco Rocket Heavy, reutiliza sus 2 etapas y cuando se lance será el cohete más potente del mundo, con 12.5 kilogramos de empuje. As you can see, Y solo funciona con agua. Eso for atmospheric eso es arte. Ustedes no saben el diseño de cohete. seconds, so we should be wrapping up here shortly. Estoy muy WTF ese cohete. Stage
Cuando lo vi, estaba oficialmente en la web de Arca Space, no, Follow nominal trajectories. o sea, no pensé de que fuera real, pero está en la web oficial. Y que bueno, 12.5 millones de kilogramos de empuje. ¿Y cuánto es que produce la Starship? Porque para el momento que se lance, la Starship será el más potente. Hasta que se lance este. Un segundito, estoy viviendo una cosa. Pare, que estoy viviendo una cosa. Regain signal to stage 1, and stage 1 has just passed through transonic speeds. Coming up in about 20 seconds will be the beginning of stage 1 landing burn. In preparation for touchdown on our drone ship, just read the instructions. The landing burn utilizes the single Ahora que estoy viendo una cosa. Ay. Just starting to see that drone ship way below the rocket there. Stage 2 has entered terminal. Ahora estoy viendo una noticia de último momento. Estoy verificando. Landing burn. There's confirmation stage 1 Estoy landing burn has verificando. started in preparation for touchdown. Ahora les comento. Should be seeing those landing legs deploy soon. Landing leg deploy. A ver. Stage 1 landing confirmed. There we go. This Falcon 9 first stage has now successfully launched and landed for the 4th time. Coming up in just a few seconds is the end of the second engine burn. Antes tengo una noticia de último momento. MVAC shutdown. Ahí ya se confirmaba que entraba en órbita. Voy a poner esto acá. Ahí. We did just shut down the Está hacia acá. engine, waiting. Bueno. Una noticia de último momento. Un bombero murió esta mañana en operaciones en la base espacial de Guyana, de Arianespace. Esta tragedia nos recuerda el compromiso inquebrantable de los hombres y mujeres del BSPP que actúan en Kourou. No me sale nunca ese nombre. Así como los riesgos que corren sus equipos en constante apoyo a las actividades de la base. El bombero murió cuando el vehículo en el que viajaba se salió de una carretera resbaladiza por la lluvia, en ruta hacia la plataforma de lanzamiento Soyuz en Kourou. O sea, se prendió fuego una plataforma y un bombero ha muerto mientras se dirigía al incendio. Un bombero murió y 3 resultaron heridos mientras trabajaban en el sitio de lanzamiento principal de la Agencia Espacial Europea en Kourou, Guayana Francesa. Noticia de último momento es eso. Bueno, noticia de último momento, este tweet se hizo hace una hora. Bueno, tarde, como quien dice, es reciente, de hoy. Bueno, gente, a ver. ¿Qué más podría decir? A ver. Así que bueno, gente. Me voy despidiendo. Tendrán la confirmación por Twitter cuando ocurra el segundo encendido y la separación de los 56 satélites. Así que bueno, este haber estado en directo por el día de hoy. Nuevo lanzamiento. Si todo sale bien, el 1 de abril tendría que ver este tren de satélites pasar a casi 90 grados de altura de mi ubicación. Así que bueno.
Sí, de que bueno, gente. Me retiro. Ahí se confirma que el cohete Soyuz 7.1V ha despegado. Así que tuvimos dos cohetes en el aire al mismo tiempo. Pero bueno, gente, me despido. Adiós.